Son las 2:15 horas centro y les saluda Kenny Ariadna González Pineda en conjunto con Vania Lisbeth Fernández Aguilar. Empezando con una emisión vespertina aquí en el 104.5 FM, Foro de las Zetas. Lo que acaban de escuchar es lo más reciente en éxitos de nuestra banda consentida Therapy Mushroom. Así que dime, Vania, ¿qué te pareció el regreso al tema musical de Therapy Mushroom? Si te soy sincera, me sorprendió bastante que regresen después de 5 años con una canción de este estilo. Sí, ¿sabes? Se nota que salieron de su zona de confort al momento de componer la canción. A propósito, ¿de dónde sacaron el nombre? Está curiosito. Pues ahora que lo mencionas, Therapy me suena francés, pero Mushroom es hongo. Hablando de eso, Kenia, ¿crees que a nuestro querido público le guste la sorpresa que le preparamos? Bueno, para el público que nos escucha desde casita o para aquellos que están atascados en el tráfico, ¿sabían que hoy 17 de septiembre es el Día Mundial del Hongo? Y es justamente por ello que le traemos a 3 grandes invitadas. Esta tarde nos acompaña en el Foro de las Zetas la doctora Evelyn Itzel Hernández Montaño, especialista en microbiología. Hola, muchas gracias por la invitación, Kenia y Vania. También nos acompaña la doctora Karime Montserrat López Guzmán, especialista en micología. Un placer acompañarlas en el Foro de las Zetas. Y por último, les presentamos a la doctora Denise Hernández Morales, especialista en biología y flora silvestre. Gracias por la invitación. Para empezar, creo que no toda nuestra audiencia sabe exactamente qué son los hongos, así que ¿podrían definirlo? Esa es una muy buena pregunta. Verán, en realidad los hongos son organismos vivos, pero no se trata de plantas. Más bien se clasifican en un grupo llamado reino fungi. ¿Y qué es eso exactamente? Bueno, si me permiten contestar, en biología tenemos 5 principales reinos biológicos. El animal, que es donde se encuentran los mamíferos, anfibios, aves, peces, insectos y moluscos. Pero a ver, ¿entonces nosotros nos encontramos en este reino? Exactamente. Continuando con mi explicación, tenemos al reino animal, el vegetal, el protoctista, el monera y el fungi. Pero, ¿qué es exactamente el reino fungi? Mira, en biología se clasifican las formas de vida en este tipo de grupos al que se les denomina reinos. El reino fungi es una de sus divisiones. Ok, pero entonces si en el reino animal encontramos toda esta variedad de vida, en el reino fungi, ¿qué encontramos? Pues mira, el reino fungi se caracteriza por los mohos, levaduras, setas, hongos y rollas. Suena muy poco diverso a decir verdad. ¿Cómo es que hay todo un reino para este tipo de organismos? En realidad, la cantidad de formas, colores y tamaños que tienen los hongos es inmensa. Actualmente estimamos un total de unas 200.000 especies de hongos, aunque no todas están identificadas. ¿En el mundo? En México. ¡Wow! Eso es demasiado. ¿En verdad son necesarias todas esas especies de hongos? Pues claro, los hongos realizan un sinfín de funciones que ayudan en la cadena alimenticia. ¿Cómo qué funciones? Pues su principal función en la naturaleza es descomponer la materia orgánica, tanto de origen vegetal como de origen animal. Ya. ¿Y dónde podemos encontrar a los hongos? Se encuentran prácticamente en el medio ambiente, en todo el medio ambiente, y pueden ser detectados tanto en los interiores como en exteriores, durante todo el año. Ok, pero entonces, si están en cualquier lugar, ¿cómo es posible identificarlos? La identificación de los hongos se basa en el examen macroscópico de la colonia y en sus características microscópicas. Las semejanzas macroscópicas como la forma de la colonia, el color de la superficie, la textura y la producción de pigmentos son muy útiles para la identificación. Perdón, ¿pero qué es exactamente un examen macroscópico? Había escuchado la palabra microscópico, pero ¿a qué se refiere con macroscópico? Bueno, el examen macroscópico es solamente una descripción del aspecto que lucen a simple vista los hongos. Bueno, pero ¿qué diferencias encontramos, por ejemplo, entre un hongo y una planta? Pues para empezar, los hongos son organismos heterótrofos, a diferencia de las plantas, quienes son autótrofas. ¿Eso qué significa? Los organismos autótrofos, como las plantas, son productores de su propio alimento. Saben lo que es la fotosíntesis, ¿no? Sí. Bueno, ese es un ejemplo de producción de alimento. Por su parte, los hongos no son capaces de crear su propio alimento.
A ver, si no son capaces de crear su propio alimento, entonces ¿qué consumen? Es bastante simple, adquieren sus nutrientes en base a la absorción de compuestos orgánicos del ambiente. Los hongos actúan como descomponedores dominantes, ya que rompen los restos vegetales complejos como la celulosa. Y no solo eso, además son capaces de reciclar los nutrientes en cualquier hábitat donde residen. No por nada son uno de los principales organismos descomponedores de materia orgánica. Mira, qué interesante. Bueno, tengo entendido que además de eso, los hongos pueden ser portadores de enfermedades y plantas, ¿no? ¿Eso es correcto? Verás, ese es más bien una verdad a medias. ¿Por qué? Si los hongos no son portadores de enfermedades, simplemente pueden llegar a desarrollar cierto grado de patogenicidad, pero eso solo ocurre en ciertas especies. ¿Patogenicidad? Sí, la patogenicidad es la capacidad de los organismos para infectar un huésped y causar enfermedad. Una especie de hongos patógena es aquella que es capaz de enfermar a otro ser vivo. Ah, ¿y cómo es posible que los hongos se propaguen? Quiero decir, ¿cómo es que se reproducen? Tengo entendido que en algunas plantas la reproducción se lleva a cabo mediante la polinización. ¿Es lo mismo con los hongos? Qué buena pregunta. Mira, los hongos son organismos realmente fascinantes, tanto que pueden llevar a cabo dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. ¿Podrían explicarnos un poco más al respecto? Verás, existen ciertos hongos que tienen la capacidad de producir unas células a las que llamamos esporas, las cuales se transportan a través del viento y pueden alcanzar grandes distancias hasta que finalmente se asientan y, en condiciones idóneas, pueden producir un nuevo hongo. Y este tipo de reproducción es asexual, ¿no? Exacto. Algo más a añadir es que hay que tener mucho, pero mucho cuidado al entrar en contacto con las esporas, pues si se inhalan pueden causar infecciones micóticas. Pero bueno, volviendo a lo de la reproducción, existe la reproducción sexual y ocurre cuando las esporas de dos progenitores se fusionan y forman una cigospora. ¿Sigo qué? Cigospora ¿Qué es eso? es la combinación de dos células sexuales semejantes. La mayoría de los hongos conocidos como moho, como los del pan o la fruta, pertenecen a esta división. Bueno, ya hablamos sobre su reproducción. Sin embargo, en verdad me llama la atención conocer un poco más acerca de su ciclo de vida. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Me alegra que toques el tema. Podemos distinguir 4 etapas o fases, que serían las más características de los hongos. ¿Y cuáles son esas etapas? Bueno, pues son las esporas, cigoto, plasmodio y lo que es la fructificación. ¿Nos podrías explicar un poco más al respecto? Verás, todo comienza cuando las esporas progenitoras se asientan en alguna parte del suelo. De ahí se espera que lleguen esporas de otro progenitor para que se fusionen y germinen. Si esto ocurre, entonces se dará lugar a un cigoto, a partir de la cual se formará un plasmodio. Si las condiciones no son muy favorables, el plasmodio se enquista y da lugar a un esclerocio que luego volverá a dar plasmodios y si el ambiente mejora. Al final, el plasmodio dará lugar a un esporangio, dentro de los cuales ocurrirá la meiosis que forma esporas haploides nuevamente. Ay, suena todo tan técnico. Ya sí, aún así creo que las doctoras nos han hecho un gran trabajo resumiendo toda esta información. Bueno, pues les agradecemos el tiempo que nos prestaron al venir al programa. Nosotros agradecemos aún más la invitación. Cierto, muchas gracias por brindarnos su atención. De igual forma agradecemos la hospitalidad y el interés brindado al tema. Hoy hemos aprendido bastante. ¿Qué le pareció a nuestra querida audiencia la entrevista de hoy? Yo estoy segura de que les encantó. Y en caso de que esta idea innovadora les haya gustado, los invitamos a escribir en nuestras redes sociales @laszetas_ en Instagram, Facebook y Twitter. Esperamos sus comentarios. Sin más que decir, los dejamos con este éxito de Onjardo Arjona titulado Fungus.